día de hoy, Dartina se consagra como el mazo más antiguo del meta. Han pasado 84 años. Y sigue estando muy fuerte. De hecho, en el meta actual es por excelencia, de hecho, el antimeta. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! Así que si buscas un mazo top para escalar tus ranked y por fin conseguir ese Master Ball de la muerte, quédate hasta el final que te explico el mazo de hoy. ¿De casualidad estás pensando en comprar pokelingotes? Si eres como yo, que piensa que los pokelingotes de la tienda del juego están exageradamente caros, pero no tienes de otra más que pagarlos, pues ya no más. Gracias a la página de Lotbar, que tiene precios muchísimo más económicos, es una página segura, rápida, eficaz y tiene autogestión. Y si a esto le sumas un cupón del 10% de descuento, te sale incluso menos utilizando mi enlace de referido para obtener este cupón. Yo, por ejemplo, me compré el pack de $100 y me terminó saliendo $68. O sea, la diferencia de precio es una locura. Así que deja de regalar dinero y compra ahora tus pokelingotes en Lotbar. Tienes una guía entera paso a paso por si la necesitas utilizar en mi servidor de Discord. ¡Qué buen servicio! Dartina actualmente tiene dos mazos, pero en este video nos enfocaremos en el clásico, ya que en mi opinión el mazo de Nihilego te hace vulnerable a un mazo de que por sí eres uno de sus más grandes temores, y ese es Greninja con Sylveon. Si llevas Nihilego le das chance de meterte Shuriken de agua más Cyrus y quitarte un punto, lo cual es súper importante contra este mazo, ya que la gran ventaja que tiene Dartina es que tienes que matarle dos bichos que son bastante pesados con mucha vida. Además de counterear bastante a ese mazo, y que de por sí se ve muchísimo en Ranked, así que ya por ahí es bastante ganancia. También le das mucha pelea a prácticamente todos los demás mazos, siendo tu único temor Oricorio. Pero no cualquier Oricorio, solamente le temes a Oricorio con Greninja, ya que este mazo tiene muchísima curación y va a ser imposible que le mates el Oricorio ni siquiera desgastándolo. Afortunadamente este mazo es muy raro que te toque en Rankeds, ya que este mazo realmente sufre mucho contra Sylveon y Greninja y también contra los Silvalis, sobre todo los de lucha. Entonces, como puedes ver, este mazo, aunque te jode bastante a ti, sufre contra otros 3 o 4 mazos del meta, por ende no lo vas a ver demasiado y eso te conviene porque contra lo que sufre este mazo, tú les ganas. Entonces esto está demasiado bueno con este mazo en este meta y por eso digo que este es un mazo anti-meta. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Este mazo requiere algo de práctica, así que si no temes perder puntos, te recomiendo que lo practiques en Rankeds. Y también te recomiendo que juegues para mejorar y no para ganar. Sé que en principio este consejo suena medio troll, medio mal consejo, pero créeme que a la larga vas a sacar mucho más provecho, vas a terminar subiendo, vas a aprender bien cómo se juega el mazo y lo más importante, cómo jugar contra los otros mazos del meta. Ya que si pruebas este mazo o cualquier otro mazo, lo pruebas en partidas normales, realmente no estás practicando nada porque las partidas normales están muy alejadas de la realidad, nada de lo que se juega ahí se juega en Ranked, la mayoría es puro troleo, así que realmente no vas a aprender nada. Así que deja de jugar para ganar y juega para mejorar y créeme que eventualmente vas a terminar subiendo a tu objetivo. No encuentro fallas en su lógica. O eso espero. Dicho esto, vámonos a las partidas del día de hoy. Y bueno amigos, vamos a las partidas de hoy. Si estuviste en el directo de ayer, fue un muy mal día para jugar Ranked, me fue terrible. Perdí muchísimos puntos y muchísimos más puntos después off stream. Y pues recién me estoy recuperando. No pasa nada, está bien, son cosas que pasan. Y bueno, lo que quiero es mostrarles cómo jugamos este mazo. Gracias a eso estaba reacio a jugar este mazo porque dije, tengo que practicarlo bien. No quiero perder puntos, pero como ya había perdido tantos puntos, estaba casi en el borde de los 2500, dije, nah, la verga, quiero jugar Dartina y ya está, loco. Y bueno, me salió bien al final, porque me está ayudando a subir. Bien, vamos contra un mazo de tipo fuego que puede ser Charizard o puede ser Eevee. Siempre lo ideal con este mazo, voy a comentar bastante cómo jugar este mazo o cómo yo lo juego, porque este mazo es muy profundo, aunque parezca que es solamente cargar y ya. Hay mucha toma de decisiones. Por ejemplo, si tienes la posibilidad de empezar con Darkrai en la zona activa, siempre Darkrai. ¿Por qué? Porque Darkrai es el que puede morir primero, ya que Giratina tiene mucho más daño que Darkrai. Si te matan a Giratina, Darkrai solo pega 100, que es bastante, pero no tanto como Giratina, que puede pegar mucho más, ¿ok? Por ende, Darkrai siempre en la zona activa y Giratina atrás. Esto me hace pensar que esto es Charizard probablemente, por la comunicación. Supongo que estaba buscando Charmander y no le salió.
Es decir, que en su mano probablemente tenga Charizard ya. Una Mars acá o tarjeta roja le fastidiaría bastante. Vamos a ver. De hecho, para vencer a este mazo... Este mazo tiene un poco de ventaja sobre ti, pero si tú le metes tarjeta roja o Mars, le jodes. Es la única forma, diría yo, de matarle. Porque mira, por ejemplo, aquí ya robó todo el mazo. Si yo no robo tarjeta roja o Mars, la vamos a perder, lamentablemente. Vamos a poner esto por acá. Va a evolucionar inevitablemente. Pero vamos a seguir jugándola por si acaso y ya está, ¿no? Precisamente por eso traemos tarjeta roja y Mars para este tipo de mazos, pero se rindió. No sé por qué. Supongo que no le salió para evolucionar siquiera. Y ya estaba muy tarde. O sea, ya este turno... contra este mazo, si llevas 3 turnos que no haces nada, ya está cargado y empieza a castigarte muy fuerte, loco. Entonces, bueno. Tuvimos suerte a medias. Fue una suerte rara. Porque no tuvimos suerte en robar tarjeta roja a Mars para quitarle todas esas cartas de la mano. Pero tuvimos suerte que él no robó la evolución ni nada. Así que bueno. Vamos a esperar un momentito para que no nos toque Charizard. Charizard es un duro contrincante. No es super counter, pero... si le sale Charizard turno 1 y tal, te la lía parda, loco. No te da tiempo de hacer mucha cosa. Entonces vamos a tratar de buscar... Lo que queremos que nos toque Silvally en todas sus variantes. Garchomp. Greninja con Sylveon. Más que todo, eso se juega un montón. Y entonces eso nos conviene que nos toque, ¿no? Porque le jodemos bastante normalmente. Bueno, vámonos a la segunda partida. Ahora sí. Vamos a ver contra qué nos toca. Quiero comentarles también que estos días no creo que haya muchos videos durante esta semana, porque creo que ya les he traído realmente todos los mazos relevantes. Quizás me falte por traerles Buzzwole, ¿no? También que está chido. Siempre y cuando evites a Charizard. Pero no hay mucho más, la verdad. Y siento que el meta... yo quiero que acabe ya esta temporada. No tanto por el meta. De que hay Sylveon y Charizard y Sylveon en todos lados. No tanto por eso, sino porque la verdad me he sentido muy fatigado con el tema de las rachas, loco. Como pueden ver, ayer empecé 2800, hoy tengo 100 puntos menos, aunque había perdido como 200 puntos. O más, incluso. Pero la cosa es que estaba en 2800 con top 700, 800 y ahorita... Por unos cuantos puntos menos ya estás más de 1000. O sea, es que todos los días avanza demasiado rápido. Mi punto es que todos los días avanza demasiado rápido el ranking. Y yo no puedo mantener ese ritmo, loco, para nada. No lo puedo mantener. Entonces me empieza a afectar un montón. Porque aquí, a ver, pausa. Vamos a pensar un poco aquí qué vamos a hacer. Él, si vemos acá, le viene energía psíquica, por ende él no puede pegarme aunque evolucione a Greninja. Tiene solo 3 cartas en la mano y tenemos para curarnos. Por ende me conviene más cargar este Darkrai porque tampoco tengo hoja en la mano. Y como solo llevamos una hoja, yo no sé si me va a salir o no. Entonces si empiezo a cargar este Darkrai de atrás, quizás me salga peor. Entonces por estas razones vamos a cargar el de adelante. Solo por eso. Ok, como les seguía diciendo, yo no puedo mantener ese ritmo de que avanza el ranking por las rachas. Y voy a intentar esta temporada de quedar en el top 1000. Pero y si no cambian eso de quitar las rachas en Master Ball, yo creo que ya luego ya lo voy a dropear el tema competitivo. Porque es que no me da, loco. Es muy estresante, aparte no siempre tengo el tiempo para jugar. Aquí vamos a meter tarjeta roja, por cierto. No siempre tengo el tiempo para jugar así full tryhard. O sea, no. Me parece demasiado tiempo solo para un emblema. Ok, vamos a meter Redcard. No sé si ustedes piensan igual que yo. Pienso que las rachas para Ultra Ball o menos me parece de puta madre. Porque eso ayuda a las personas que no juegan mucho.
en subir rápido a su objetivo que es Master Ball y chao, ¿sabes? Y ya está. Pero yo creo que a partir de Master Ball tener racha, la verdad es que a mí no me gusta nada, loco. No me gusta nada porque te condiciona a jugar demasiadas partidas al día ahora. Ok, estoy pensando si ponerle la capa a Darkrai o no. Creo que me la voy a guardar un turno más. Y vamos a ver, porque ahorita como lo tengo bastante jodido a mi amigo acá, sobre todo porque no pudo evolucionar. Probablemente aquí saque Sylveon. Giratina no me interesa. Ahí está Sylveon. Y me va a pegar, ¿no? Entonces acá yo creo que vamos a meter un montón de curación. O podría retirarlo y matarle con Giratina. El problema, que ya me lo han hecho, si hago eso, probablemente luego me meta Cyrus y me termine trayendo de nuevo a Darkrai y me va a hacer perder varios turnos, como no tengo hoja. Vamos a ver qué robamos ahorita, porque si robo rojo también le puedo matar a Sylveon con Darkrai. Vamos a ver qué robamos. Pero en principio estamos muy bien, ¿eh? Estamos muy bien acá. Tenemos hoja, ok. Entonces vamos al plan de matarle con Giratina. Vamos a ponerle la capa a Giratina. Vamos a curar a Darkrai por si acaso, no sé, para que no me lo pueda matar de un golpe. Con un Greninja o algo. Y vamos a pegar acá. Si no me hubiese salido hoja, habría que ver qué otra cosa me salía. Pero yo creo que esa es la mejor decisión. Sin embargo, tengan cuidado cuando hagan esto, porque ya saben que este mazo lleva doble Cyrus. Y con tal de comprar tiempo, te va a meter el Cyrus para que vuelvas a Darkrai en la zona activa y no lo vas a poder retirar por un rato, ¿no? Entonces, bueno, por un turno, básicamente. Pero pues como tenemos hoja, eso no hay problema. De hecho ya perdió, diría yo. Efectivamente, como les dije, es que sabía que eso iba a pasar. Por eso es muy importante estudiar este mazo, estudiar los match en Ranked, loco. Sé que mi consejo inicial suena medio troll de que, uy, ¿cómo que en Ranked y tal? Pero es que, sinceramente, si no juegas Ranked y practicas un mazo de Ranked en normales, no vas a entender qué pedo, loco. No sabes qué pedo, ¿entiendes? Ok, vamos a retirar a Darkrai. Que sí, que me lo puede volver a poner en la zona activa con un Cyrus, cierto, porque le queda otro. Pero ya tenemos uno de energía aquí. Así que ya no influye en nada porque lo podemos retirar y ya está. Y este Giratina va a sufrir mucho daño. De hecho vamos a curar a Giratina para que no baje su vida con esa poti. Y pegamos. Y ya con esto debería de rendirse. No tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo único que puedo hacer es evolucionar a Greninja, que no hace nada. Ya yo tengo 2 puntos. Ahorita tengo Sabrina en tal caso. ¿Sabes? Ni siquiera con Greninja me puede matar a Darkrai porque le he curado. Pegó 80 máximo. Así que esto es GG's. Por más que robes todo tu mazo y todo lo que quieras, yo le he ganado. Y por eso este mazo está tan bueno. Porque este mazo que ven acá en contra de... Bueno, ahora sí que me puede matar a Darkrai, pero da igual. Este mazo de Giratina... Bueno, Giratina no, Greninja con Sylveon, que lleva un solo Giratina, es muy, muy popular. Demasiado popular, diría yo. Entonces, muy buena Dartina acá para sacar puntos con estos mazos, ¿no? Ok, GG's. Tenemos la segunda partida. Vamos a jugar una tercera más porque estas partidas son un poco largas. Entonces, para que el video no sea exageradamente largo, yo creo que ya se entendió bien el punto. Creo que voy a intentar hacer directos, ahora que lo estoy pensando, durante este video. Cuéntenme ustedes si les parece bien. Como no tengo así mazos que traer realmente así tochos, quizás un par por ahí, pero no sé si grabarlos ya. Podríamos hacer directo, quizás probando mazos, no solo para jugar Ranked, también podemos jugar Ranked, aunque el directo de ayer fue terrible, la verdad. Me sentí hasta mal y todo, dije, nada, quiero desinstalar. Quería desinstalar, loco. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Pero podría hacer más directos cuando no haya videos. Vamos a ver, ¿no? Quiero que ustedes me digan en los comentarios ustedes qué opinan y vamos viendo. Tenemos una racha de 6 y vamos contra Mirror. Mirror es complicado. Básicamente necesito tener a Darkrai en la mesa y no lo veo en mi mano ni nada para robarlo.
Entonces eso me puede hacer perder, sobre todo si él sí que saca Darkrai. Además que él empieza turno 1, por ende tiene la prioridad de usar Bramido. Cosa que me jode bastante. Empezamos bastante mal aquí, ¿eh? Bastante mal, diría yo. Le voy a meter tarjeta roja para que pierda ese Tina. Tiene un Giratina en la mano. Por si acaso le vuelve a salir otra Pokéball, le pueda volver a salir Tina, ¿no? Pero si no sacamos a Darkrai acá, la vamos a perder. Lamentablemente, loco. Ahí le salió el Tina de nuevo. ¿Será que robó las mismas cartas pero con menos? No, porque salió Darkrai. Uy, qué suerte. Bueno, esta la vamos... Uy, no me digas. Esta la vamos a perder, probablemente. Más que todo porque no tengo yo Darkrai y él sí. Y aunque no nos hubiera salido Darkrai a ninguno de los dos, él tiene la ventaja por ser turno 1 con Giratina, ¿sabes? Vamos a ver si lo logramos robar acá, pero lo veo muy complicado, la verdad. Lo veo un poco complicado esto, porque ya perdí 2 turnos. Ahí está. Vamos a ver, vamos a remar. Vamos a remar a ver qué podemos hacer, ¿no? Tenemos a Hoja, cosa que está bien. El problema aquí... Yo creo que vamos a poner No, no sé todavía, loco, no lo sé. Vamos a esperar, vamos a esperar. Bramido. Podría meter Hoja y sacar a Giratina y meter a Darkrai con casco. Si me sale poción, lo hago. Porque es que estoy muy bajo de vida. Si me sale poción, lo hago. Es jugársela, ¿no? Es que a ver, si me mata Giratina, Darkrai va a perder contra su otro Darkrai, ¿no? Entonces realmente la tengo de perder ahí. Ahora, él puede tener Sabrina o Cyrus y igualito sería el mismo resultado, ¿no? Le voy a poner esto para que no me pueda matar. A Darkrai. Vamos a hacer esto. Porque él todavía no puede hacer el combo. Cuando Giratina ya tiene las 4 de energías, ahí preocúpate porque puede meter 150. Pero de momento todavía no lo puede hacer. Entonces eso es positivo. Si no le sale Cyrus o Sabrina, que lleva una copia de cada uno, la podemos ganar, ¿eh? Vamos a ver. Ok, no va a atacar con Giratina este turno, eso es bueno. Ah, lol, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. Algunos mazos llevan malla. Este mazo es muy customizable, ¿eh? Es muy customizable. Uy, Pokémon Center Lady acá me cura 40, pero igual me mata a ¿no? Yo creo que igual me voy a morir, ¿sabes? Entonces creo que mejor voy a curar a Giratina. Yo creo que la ganamos, ¿ah? ¿O no? A ver, espérate. Vamos a poner el Rocky Helmet por si me pega. Vamos a curar a Giratina. No sé si la ganamos, la verdad. Está jodida esta situación. Si me sale el otro Darkrai, sí la gano. 100%. Porque ya yo estoy cargadito, ¿ah? Él ahorita no me puede pegar con su Darkrai porque le mato, a menos que le ponga capa, pero si le pone capa y me pega sería perfecto porque tengo Guzma. Esto está reñido, ¿ah? No pensé que le iba a poder remontar así. Vamos a ver, loco. Gracias a Hoja, más que otra cosa. Vamos a ver, loco, qué pasa aquí. No me mata. Bueno, creo que sí. A ver, me puede matar. Si tiene rojo, me mata. Si tiene rojo, me mata. Porque él pega 100 más rojo 120. Ah, casi, loco. Fue buena la jugada. Estuvo casi. Buena partida, la verdad. Estuvo casi. Si no hubiese tenido ese rojo, la ganaba yo. La ganaba yo, loco. Pero bueno, justo lo tenía en la mano. Es complicado, es complicado. Esta ya la había dado por perdida. Lástima que perdimos la racha de 6, que recién ahí me iban a empezar a dar un montón de puntos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Fue buena partida para ambos.
Así que bueno amigos, déjenme en los comentarios si van a probar este mazo, que muchos ya lo conocen obviamente. Como les había dicho en la explicación del video, yo prefiero llevarlo así que con Nihilego. Siento que llevarlo con Nihilego es una debilidad que le pones al mazo sin necesidad. Si bien te ayuda contra los Oricorios y tal, igual los Oricorios llevan Greninja, así que te pueden meter Greninja, Shuriken de agua, Cyrus y te matan al... O sea, yo lo he hecho un montón de veces, realmente no influye en nada el Nihilego cuando peleas contra Greninja Oricorio. Entonces, y como para todo lo demás, si Nihilego es mejor, recomendaría no llevarlo en el modo venenoso. Hasta aquí el video de hoy, espero que les guste este video, que hayan disfrutado las partidas. Han sido cortas, lo sé, pero es porque estas partidas, jugar Dartina equivale a jugar partidas largas y pues se demora mucho más de lo normal, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo en un siguiente video o en un siguiente directo. Chao.